días o buenas tardes. Antes que nada quiero agradecer al Laboratorio Casasco, a la línea respiratoria y al Departamento Médico la convocatoria para charlar sobre inmunomoduladores e infecciones recurrentes del tracto respiratorio. En 20 minutos trataremos dentro del curso Fortalecimiento del Sistema Inmunitario en la era COVID-19 de tocar algunos temas relacionados a las infecciones recurrentes del tracto respiratorio en pediatría sobre todo. En este módulo vamos a hablar sobre infecciones recurrentes del tracto respiratorio, qué son, cómo se clasifican, el efecto de los inmunomoduladores en infecciones respiratorias, sobre todo aquellos que son administrados por vía oral, y en la seguridad y la rentabilidad del OM85 o Broncovaxom en la prevención de infecciones respiratorias recurrentes en niños. ¿A qué se llama? Bueno, infecciones del tracto respiratorio. Sabemos que están causadas fundamentalmente por virus y por bacterias, que pueden afectar vías altas y bajas, que las de las vías aéreas superiores son mucho más comunes que las de las inferiores, y dentro de las vías respiratorias superiores, las más frecuentes son amigdalitis, rinitis, laringitis, otitis media y rinosinusitis. Mientras que las que afectan a las vías aéreas bajas están asociadas con mayor morbilidad y se trata de traqueitis, bronquiolitis o bronquitis y neumonía. Estas infecciones del tracto respiratorio son causadas, como les decía, por virus y bacterias. Más del 80% son causadas por virus. Y los virus que comúnmente causan infecciones respiratorias incluyen a los rinovirus, el virus sincicial respiratorio, los adenovirus y los virus de influenza. Son los que más frecuentemente las provocan. A menudo es común ver, después de una infección respiratoria viral, la aparición de una infección bacteriana secundaria. Numerosas bacterias se asocian con infecciones del tracto respiratorio, y estas infecciones del tracto respiratorio tienen una clara frecuencia y prevalencia estacional, alcanzando el máximo en el otoño y el invierno en las regiones de clima templado como en nuestra pampa húmeda. Las bacterias que más frecuentemente colonizan e infectan luego de una infección respiratoria viral son el Streptococcus pneumoniae, la Moraxella catarrhalis, la Klebsiella, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Haemophilus influenza, Streptococcus pyogenes, Streptococcus viridans, e inclusive bacilos gram negativos son capaces de colonizar e infectar luego de una infección viral. Estas infecciones respiratorias son una alta carga para la sociedad. En los países desarrollados, estas infecciones agudas del tracto respiratorio constituyen un 20% de las consultas médicas, el 30% de las ausencias al trabajo y un 75% de todas las prescripciones de antibióticos. Los antibióticos están dirigidos a tratar infecciones respiratorias. Cerca del 50% de las consultas de pediatría en los países industrializados son a consecuencia de infecciones del tracto respiratorio. Y el costo, que se ha estimado en los Estados Unidos, el costo anual directo de las exacerbaciones, por ejemplo, de la EPOC, para los sistemas de salud norteamericanos es de 18.000 millones de dólares. Y en el caso de que hubiera hospitalizaciones, esto contribuye muchísimo al impacto económico de la EPOC, en el caso de los adultos, por supuesto. ¿Cuándo se considera a una infección del tracto respiratorio como recurrente? Los niños en general suelen, en sus primeros años de vida, cursar infecciones del tracto respiratorio. Lo típico son 3 a 6 infecciones respiratorias por año, pero hay alrededor de un 10 a 15% de los niños que tienen 12 o más de 12 infecciones respiratorias cada año. Si bien no existe un concepto universalmente aceptado en cuanto a la definición de recurrencia, se considera que un niño que experimente más de 6 infecciones respiratorias anuales sufre de infección recurrente del tracto respiratorio. Y sobre estos niños es donde vamos a tratar de demostrar el efecto de los inmunomoduladores, y sobre todo los inmunomoduladores bacterianos, para prevenir la aparición de infecciones respiratorias recurrentes.
Se observa más comúnmente en los infantes y en los niños pequeños, y la incidencia se estima de la siguiente manera. Hasta 25% de los niños padecen infecciones respiratorias recurrentes en los menores de 1 año, el 18% de los niños entre los 1 y los 4 años de edad, y alrededor del 6% de los niños en los menores de 6 años de edad. Vemos que con el crecimiento, la frecuencia y la prevalencia de infecciones respiratorias recurrentes habitualmente va disminuyendo. ¿Cuáles son los pacientes vulnerables, aquellos pacientes de riesgo para sufrir infecciones respiratorias recurrentes? Los niños, sobre todo aquellos que tengan el sistema inmune inmaduro, los que asistan a guarderías, los que sean fumadores pasivos porque en la casa se consume tabaco, y también aquellos que tengan historia familiar de alergia y atopía. Se ha visto que los pacientes alérgicos, los niños alérgicos, tienen mayor predisposición a hacer infecciones respiratorias, y en este caso infecciones respiratorias recurrentes. Dentro de los adultos, los que están en riesgo son aquellos con enfermedades respiratorias crónicas, como el EPOC, la bronquitis crónica, adultos que tengan algún deterioro, alguna inmunodeficiencia y en cuanto a la respuesta inmune a las infecciones, y los fumadores. Y por último, los pacientes ancianos, los pacientes de la tercera edad, debido a la inmunosenescencia, además de que tengan otros factores de riesgo, por supuesto. La inmunosenescencia de por sí es un factor de riesgo para presentar infecciones respiratorias recurrentes. Entonces tenemos que, a grandes rasgos, los factores de riesgo para infecciones respiratorias recurrentes suelen ser ambientales, sobre todo la polución, el tabaquismo pasivo, la deficiente ventilación de los ambientes, los cambios bruscos de temperatura, los lugares públicos y el hacinamiento, y el contacto con pacientes que se encuentran cursando infecciones respiratorias virales o bacterianas. Existen también factores individuales como la edad y el bajo peso al nacer, la desnutrición, las inmunodeficiencias, que son un capítulo aparte, de las cuales en ocasiones, y de acuerdo a la sintomatología, podríamos sospechar y tenemos que descartar, la vacunación incompleta, aquellos niños que no tienen calendario completo de vacunación, el déficit de vitamina A y vitamina D, y patologías previas que condicionen la aparición de infección respiratoria recurrente. Y además hay factores sociales como el bajo nivel socioeconómico, el hacinamiento, la calefacción a leña y la mala higiene ambiental también son factores de riesgo para desarrollar infección respiratoria recurrente. Vemos a lo largo de la vida cómo la inmunidad va cambiando, y la inmunidad innata, que al nacimiento no es muy alta e importante, va aumentando con el tema durante el desarrollo, y se va entrenando, y después a partir de más o menos de los 30 años se mantiene constante. Sin embargo, la inmunidad adaptativa, que en el nacimiento, a través de la transferencia de los anticuerpos maternos, está presente, y luego durante la vida, en la niñez y en la vida adulta, se mantiene constante hasta los 50 años, donde comienza a disminuir la inmunidad adaptativa, y a partir de los 60, 70 años vemos cómo aparecen los datos de la inmunosenescencia, que reflejan una disminución importante en la inmunidad adaptativa, lo que condiciona que este grupo poblacional, junto con los niños que tienen más que nada deficiencia de inmunidad innata, los adultos mayores tengan también una mayor frecuencia de infecciones respiratorias recurrentes. Las infecciones respiratorias recurrentes representan una carga muy pesada para la sociedad y para la familia, porque aumentan los costos en el cuidado y la atención de la salud, porque aumentan el ausentismo laboral y escolar, porque producen ansiedad a nivel de la familia, porque son capaces, por el mal uso o el uso no correcto o frecuente de antibióticos, generar resistencia, y por supuesto todo ello lleva a una menor calidad de vida del niño. Tienen un impacto, esto se ha estudiado bien, un gran impacto en la calidad de vida de los niños y en la calidad de vida de los padres, de los que los atienden. Los niños pequeños de 2 a 4 años, afectados por infecciones recurrentes del tracto respiratorio, muestran puntajes significativamente menores, tanto en el funcionamiento físico, como en el comportamiento emocional y social, como rendimiento escolar. O sea que en total hay diferencias estadísticamente significativas entre aquellos niños
que presentan infecciones respiratorias recurrentes y aquellos que afortunadamente no las presentan. Además se ha visto, como ya va a ser tratado en otro módulo de este mismo curso, que las infecciones respiratorias recurrentes están ligadas con los ataques de sibilencia en los niños. Eso es muy frecuente en niños pequeños, donde las infecciones virales del tracto respiratorio son las causas más comunes de los ataques de sibilancia en los primeros años de la niñez. La exposición combinada de alergenos del aire y virus patógenos puede llevar al desarrollo de sibilancias persistentes, y se ha visto también que estos hallazgos a través de estudios prospectivos realizados en niños con alto riesgo de tener atopía sugieren que las sibilancias inducidas por virus en los primeros años de vida, sobre todo en la niñez, están asociadas a una mayor probabilidad de desarrollo de asma en la vida posterior. O sea que en niños susceptibles, con antecedentes de alergia y un perfil atópico, la infección respiratoria recurrente evidentemente es un factor de riesgo para el posterior desarrollo de asma. En resumen, la carga de las infecciones respiratorias recurrentes en pediatría representan una carga muy fuerte para los pacientes, para las familias y para la sociedad. Tienen un enorme impacto en la calidad de vida de los niños y de quienes los atienden, y pueden estar ligadas en aquellos pacientes con antecedentes y susceptibilidad al ulterior desarrollo de asma. Para ello, para tratar de controlar la aparición de infecciones respiratorias recurrentes, se ha echado mano hace ya mucho tiempo a los inmunomoduladores o inmunoestimulantes, que son sustancias, proteínas o vectores químicos que actúan favoreciendo el balance regulatorio y la respuesta final integrada del sistema inmune para prevenir o ayudar a corregir una disfunción del mismo. Esta es la definición de inmunomodulador. Existen diferentes tipos de inmunomoduladores que se encuentran comercialmente disponibles, como los extractos tímicos, lipopolisacáridos, probióticos, prebióticos y extractos bacterianos. Y vamos a referirnos fundamentalmente a los extractos bacterianos, que sin duda son aquellos que han sido mucho mejor estudiados, y en los últimos años, si bien vienen usándose desde hace mucho, se ha hecho mucha investigación de buena calidad que demuestra su eficacia y seguridad. Como les decía, los inmunomoduladores bacterianos tienen más de 40 años en el mercado farmacéutico usándose. Se desarrollaron a partir de la década del 70, 1970, y se comenzaron a comercializar a partir de la década de los 80. Actualmente se encuentran registrados y comercializados en más de 60 países alrededor del mundo. Este es uno de los primeros trabajos del año 78, donde se demuestra la inmunoestimulación a través de ribosomas bacterianos asociados a la pared bacteriana como ayudante en humano para aumentar la inmunidad. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Bueno, si bien el doctor Arduzo, autor de esta diapositiva también, lo ha charlado en profundidad, me gustaría resumir que los mecanismos de acción fundamentalmente de los inmunoestimulantes bacterianos, y en este caso el broncovaxón, son mejorar la calidad de respuesta, tanto de la respuesta de la inmunidad innata como de la capacidad de respuesta de las células presentadoras de antígeno y de la inmunidad adaptativa, estimulando el sistema inmune. Pero también regulan al sistema inmune, disminuyendo el inflamosoma y corrigiendo el equilibrio TH1-TH2 a través de la disminución de la interleuquina 1B, el aumento de interleuquina 10 y el aumento de interferón gamma. Tratan entonces de la respuesta de TH2, disminuirla y aumentar la respuesta TH1, que es la que actúa frente a la aparición de bacterias y de virus patógenos. El broncovaxón o M85, cuyo nombre es el nombre genérico de investigación, es un inmunoestimulante inmunomodulador que se utiliza para prevenir infecciones respiratorias recurrentes. En el caso de la presentación pediátrica, contiene 3,5 miligramos por cápsula de una fracción liofilizada de lisis alcalina de 21 cepas de 8 especies de patógenos que son muy comunes en el tracto respiratorio. Bacterias como el Haemophilus influenza, el Diplococo pneumoniae, la Klebsiella pneumoniae, la Klebsiella
Osaneae, el Staphylococcus aureus, el Streptococcus pyogenes y víridas y la Moraxella catarrhalis son las 8 bacterias que constituyen la formulación de broncovaxón en sus diferentes presentaciones, en cápsulas o en polvo, para niños, para pediatría. Es un inmunomodulador para su administración oral, que consiste en un lisado bacteriano liofilizado de 8 bacterias patógenas, como les decía. Está demostrado que estimula las defensas y la producción de IgA salival, de IgA broncoalveolar, de IgA e IgG4 séricas también. Se ha utilizado desde 1980, tanto en adultos como en niños, para detener las recurrencias de las infecciones del tracto respiratorio y aumentar la inmunoglobulina G. Pero además ha demostrado otras propiedades inmunomoduladoras, como la inducción de la maduración de las células dendríticas humanas, como la estimulación de las células T, como el aumento de interferón gamma, como la disminución de interleuquina 4, que es una de las principales citoquinas del TH2, y todas estas propiedades son capaces de activar la cadena de reacciones inmunológicas defensivas del organismo en pos de disminuir la presencia de infecciones respiratorias recurrentes. Si bien clínicamente quienes tratamos niños y pacientes con infecciones respiratorias recurrentes tenemos experiencia clínica del mundo real sobre su utilidad, a mí personalmente me llama mucho la atención que desde que vengo usando este tipo de inmunomoduladores, inmunoestimulantes, muchos pacientes vuelven a la consulta en los meses de febrero, marzo, abril, solicitándome que se los vuelva a prescribir porque han mejorado muchísimo y han pasado un muy buen otoño-invierno anterior. Es así que se van sumando pacientes que lo solicitan por ellos mismos, además de que uno los indique en la consulta. Les traje para mostrar medicina basada en evidencia sobre OM85 broncovaxón. Este trabajo recientemente publicado es un metaanálisis muy serio y donde, bueno, además de demostrar los efectos sobre diferentes fases de la infección respiratoria recurrente, también prospectivamente ellos hablan sobre un posible efecto protector sobre la pandemia COVID-19, cosa que todavía, por supuesto, no está demostrada, pero que se infiere a partir del efecto que tienen sobre otros virus respiratorios. Este metaanálisis fue realizado identificando a través de búsquedas en base de datos 1.151 artículos que hablaban sobre inmunoestimulantes. Después de remover los duplicados, se llegó a 1056, se excluyeron 961 registros porque no coincidían con los criterios de inclusión, fueron evaluados 95 textos completos de artículos publicados, se excluyeron algunos porque no estaban relacionados directamente con el broncovaxón o OM85 en enfermedades respiratorias recurrentes pediátricas, y de esta manera quedaron 14 estudios incluidos en este metaanálisis que se refieren al broncovaxón en infecciones respiratorias recurrentes y cumplen con los criterios de inclusión en cuanto a su buena cantidad de pacientes, a su estadística y a los resultados obtenidos. Esta es la lista de los estudios incluidos, que como verán son internacionales en diferentes países: Suiza, Yugoslavia, Francia, México, Italia, otro en México, Suiza y Alemania, nuevamente en México un metaanálisis de la doctora del Río Navarro, Turquía, Líbano, China, Italia, Australia y Brasil. En total se evaluaron 1.859 pacientes, de los cuales usaban OM85, 890 de ellos. Y se comparó, por supuesto, el broncovaxón con aquellos pacientes que utilizaban o bien placebo o bien un comparador. Y esto, bueno, resume un poco los resultados de este metaanálisis que acaba de publicarse, salió a la luz en enero de este año y recién ahora está siendo publicado en el número de abril de la revista International Journal of Clinical Practice, que demuestra, de acuerdo a estas tablas, ven que el
OM85 comparado con el control de las infecciones pediátricas recurrentes de las vías respiratorias, se relaciona con una frecuencia de infecciones, menor frecuencia de infecciones respiratorias, como lo demuestra este gráfico, donde la mayoría de los estudios dan para el lado de menos infecciones respiratorias, con un intervalo de confianza del 95%. Por otro lado, se demuestra que la duración total de las infecciones de las vías respiratorias disminuye en forma estadísticamente significativa con Broncovaxón en comparación con el comparador. Y por último, que la incidencia de infecciones de las vías respiratorias también disminuye con un intervalo de confianza del 95%, en el diamante donde está colocado los 4 trabajos que se tomaron en cuenta evaluando este criterio, muestra una incidencia disminuida de las infecciones de las vías respiratorias en niños. Por otro lado, si hay trabajos que usan como endpoint el uso de antibióticos, lo mismo, se demuestra con diferencia estadísticamente significativa el mucho menor uso de antibióticos en aquellos pacientes tratados con inmunomoduladores bacterianos, en este caso Broncovaxón, con respecto a los controles. Y en cuanto al número de ciclos de antibiótico, exactamente igual. Una disminución estadísticamente significativa en el uso y en el consumo de antibióticos en aquellos pacientes que habían completado el tratamiento con OM85 Broncovaxón. Por último, en cuanto a la seguridad y a los eventos adversos, se ve que no existe diferencia significativa entre aquellos pacientes que usaron OM85 Broncovaxón y aquellos pacientes que usaron placebo o control. O sea que la tasa de eventos adversos es similar en aquellos pacientes con sustancia activa que con placebo. Y si bien el doctor Neffen va a hablarnos de esto después in extenso, también se observa una disminución de la frecuencia de los ataques de asma, de los ataques de sibilancias en los niños tratados con OM85 Broncovaxón en comparación con aquellos tratados con placebo. Broncovaxón, como ven, es el inmunomodulador o inmunoestimulante bacteriano más extensamente estudiado. Actualmente se encuentran estudios tratando de verificar el efecto preventivo sobre el asma en aquellos niños, disminuyendo las infecciones respiratorias recurrentes, el efecto preventivo sobre las crisis asmáticas, pero todo eso lo van a desarrollar el doctor Neffen y el doctor Cernotti en las posteriores clases. En resumen, las evidencias de la eficacia clínica de los inmunomoduladores bacterianos en infecciones respiratorias recurrentes existen y demuestran que los inmunomoduladores bacterianos, sobre todo OM85 Broncovaxón, es capaz de reducir el número de recurrencias de infecciones respiratorias agudas en niños, tales como resfrío, faringoamigdalitis, sinusitis, otitis media y bronquitis. Son efectivos durante el tratamiento y al menos 3 meses después de finalizado el tratamiento siguen siendo efectivos para ello. Reducen la duración de los episodios infecciosos, reducen la necesidad del uso de antibióticos y de otras medicaciones sintomáticas para controlar la sintomatología, reducen el absentismo escolar, se pueden utilizar en niños pequeños y sus efectos secundarios son escasos y leves, convirtiéndose de esta manera en una herramienta muy útil para la prevención de infecciones respiratorias recurrentes tanto de vías aéreas superiores como de vías aéreas inferiores en niños, sobre todo en aquellos que tengan factores de riesgo o antecedentes de haber presentado infecciones respiratorias recurrentes en años previos. Esto es lo que le quería comentar, les agradezco mucho la atención y a través del chat pueden realizar preguntas que tratarán de ser respondidas con celeridad. Muchas gracias a todos y espero que sigan disfrutando del curso con los speakers, con los relatores de alto nivel con los que contamos en este curso. Muchas gracias a todos.